Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Lash. Bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, Ideas al Aire Podcast en Facebook, Ideas al Aire en Twitter o Tomas.Lash en Instagram. Suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que están aquí en las notas de este podcast. Recuerden, menos reactivos y más creativos. Empezamos. Muy bien, pues así es como empezamos un podcast más. Estamos con Glaciar aquí en su cuarto de estudio y de ensayos. Entonces, pues platícanos un poquito quién es el grupo, cómo se formaron, qué significa Glaciar y de ahí nos seguimos, ¿sale? Lo que estamos escuchando de fondo, ¿cómo se llama? Esta canción que están escuchando de fondo se llama Espía y es la canción con la que abrimos nuestro primer álbum y pues fue una experiencia increíble, ¿no? Pero bueno, el punto es que el nombre de la banda, pues bueno, es una composición de dos palabras que viene justamente de lo que es el glaciar, ¿no? Que es esta superficie fría de hielo pesadísima, hielo pesadísima, ¿no? Que incluso acumula, ¿no? Esa cantidad de hielo durante pues, muchísimos años y nunca deja de avanzar, ¿no? A pesar de que es una masa enorme, siempre tiene movimiento. Y por otra parte el glass, que tiene que ver con el vidrio, también por otra parte con lo dulce, el azúcar, ¿no? Glass, el azúcar glass, ¿no? El glaciado. Entonces pues bueno, es esta dualidad entre el amor, ¿no? Que te puede provocar de repente como mucha felicidad, ¿no? Como esta dulzura, las emociones lado, mixtas, ¿no? Exacto. Y pues por otro lado también te puede provocar una frialdad, ¿no? Que no deja de avanzar y que pues tienes que aprender a vivir con lo que tienes y con lo que generas en las relaciones, ¿no? Y es parte como de esa. Ok, padrísimo. Frío. Me gusta que se presentaran cada quien. Tú eres Balam, tú cantas, pero los demás. Sí. Que siempre ponen al cantante al frente y no es cierto. Los demás músicos son súper importantes igual. Ok, yo soy Charlie, soy el guitarrista del grupo. Y entonces, ok. Alfredo, teclados. Jorge, bajista. Yo soy Rafael, baterista. Segundito, a ver, otra vez Rafa, a ver si te escuchas mejor ahí. Sí. Ahí estamos, ya mejor le subimos tantito ahí. Bueno, como siempre el baterista está atrás, ¿no? Luego ni músicos los consideran, ¿no? Qué manchado. Claro. Sí. El bataco es el más importante desde mi punto de vista. Muy bien, pues entonces Glaciar viene de esta dualidad, si lo queremos llamar así, de lo dulce con pues una fuerza de un elemento de hielo enorme, ¿no? Exacto. Y digo, invariablemente quiero eventualmente que contesten la pregunta de cómo es el proceso creativo, cómo componen, cómo se ponen de acuerdo para qué ideas sí quedan en una composición, cómo hacen el peloteo de riffs, de ideas, etcétera, ¿no? Cómo es normalmente un ensayo con ustedes. Bueno, pues es súper interesante porque es todo un crecimiento el que hemos vivido en la banda. De repente llega alguien con una idea, generalmente es Charlie, en cuanto a cuestión armónica, nos presenta pues una armonía y cada quien le vamos escuchando, obviamente conforme a nuestras influencias, lo que va pidiendo la canción. Creo que nos hemos dejado de llevar por ese lado, no tanto por forzar las cosas, sino porque vayan fluyendo. Pues eso ha sido yo creo que en todos los instrumentos, o sea, el rollo de hacer como una plasta primero, y de ahí empezar a afinar las cosas. Yo creo que nos gustan sonidos muy particulares y desde ahí partimos para hacer algo. Ok. Se lo comenté a Balam el otro día. A primera vista la primera impresión que me llevé del disco es que son arreglos aparentemente muy sencillos, cosa que no es cierto. Son sonidos aparentemente muy sencillos, que tampoco es cierto. Están muy bien pensados, están muy bien diseñados. Y el resultado final que yo escuché es que nadie tapa a nadie. Están muy bien matizados, están muy bien equilibrados. Y hasta qué punto sucede eso en los ensayos y hasta qué punto sucede eso ya en la postproducción, en la conceptualización de una rola. Creo yo que desde el comienzo, o sea, desde el ensayo, tratamos, digamos, a mí en lo particular, hablando de mi instrumento como guitarrista, nunca me han gustado los guitarristas como muy protagónicos, ¿me entiendes? ¿No? Creo que cada instrumento necesita su espacio dentro de una canción. Y más allá de eso, yo creo que fue un acierto de los 5
de los 5, de haber elegido quizás un productor que no tenía mucho que ver con el estilo que nosotros, por lo menos el particular en mí, Ok. de trabajar, digamos, y él como que trabajó mucho con esa parte, ¿no? O sea, de que nadie tapara a nadie, de que, porque en los ensayos obviamente nosotros ensayamos aquí y llegamos con todo, casi la postproducción de lo que nosotros pensábamos al estudio, pero creo que el productor fue un gran aporte en ese sentido de, digamos, de decir, oye, Key, en esta parte es necesario que toques tú, en esta parte no es necesario que toques tú. Exacto. Y Que se vayan pasando la estafeta, ¿no? sí, sí, entonces creo que por eso creo que el disco suena así, o sea, suena que cada instrumento tiene su espacio, tiene su protagonismo, donde no tiene que estar, y todo eso. Por eso yo creo, aunque son arreglos, como dices tú, al Que escuchar como aparentemente no lo son, no fácil, son tan complicados. pero fueron nosotros lo trabajamos casi durante un año, ¿no? Durante un año trabajamos el disco. Sí, de hecho fue un proceso en el que nosotros llegamos con, digamos, las maquetas, ¿no? Yo creo que o sea, sin duda más del 50%, me atrevería a decir que hasta en un 80% las rolas, ¿no? O sea, llegaron ya trabajadas así al estudio y el productor, pues, de alguna manera con eso tuvo mayor, ¿no? Digamos, mayor fluidez para poder mejorar eso, aportar ciertos detallitos, pulió, ¿no? y decir, exacto, como pulir esas partes, decir, ok, esa melodía está increíble. ¿Por qué no vamos cambias a- esta rítmica? ¿Por qué no haces esta otra rítmica? O sea, sí hubo cambios de estructura o Sí, de sí. cuestiones fundamentales del arreglo, pero en esencia no cambiaron lo que se había compuesto Claro, originalmente. o sea, no exacto. fue el típico productor que te dice, ok, empecemos desde cero. No, sí, respetó siempre la idea que nosotros traíamos. Ok. Y sobre esa idea él trabajó y, digamos, aportó, dio ideas, tampoco fue algo así como tan Imponerles, radical. ajá. O sea, ¿les late o no les late? ¿Les parece o no les parece? ¿Cuánto de ese proceso sucedió aquí y cuánto sucedió ya en el estudio? Porque como dicen, ya depuraron cosas, ya llegaron al estudio. ¿El productor venía aquí con ustedes No, en el estudio o les mandaban demos? Fue al instante, o sea, Sí. en el estudio, yo por ejemplo, pues, trabajo mis scores, entonces iba con la intención de grabar en base a mi score. Entonces como se iba formando la rola, él me dijo, no, ¿por qué no cambias mejor este groove por este? Entonces mi score ya no servía para nada, ¿no? Y todo era el momento. Entonces creo que así fue como surgió. Grabaron de la manera tradicional en el sentido de que primero baterías, luego bajo, Sí, sí. etcétera, Sí, ¿no? sí, Hace pero, rato pero se dio un día a cada canción. Ok. Porque no hubo una preproducción quizás que él haya venido acá. ¿pero a poco montaron batería, grabaron, o sea, dejaron todo seteado y cada día grabaron otra rola o No, desmontaban? se volvía a setear. Se volvió a setear. Cada día se Porque seteaba. como grabamos en estudio en noviembre, no podríamos... Sí, no podías dejar las cosas ahí. Sí. Sí, o sea, tendría que... Siempre ese estudio está ocupado. Digo que la gente no sabe eso, pero a veces de las cosas que yo no entendía de chavo es ¿por qué te tardas, ingeniero, 3, 4, 5 horas en ecualizar y dejar todo bonito sonando la batería? Como que parece demasiado, ¿no? Incluso antes yo no sabía que la batería se afinaba. Entonces eso lo vas aprendiendo justo tocando y metiéndote a un estudio. ¿Cómo se sintieron con eso? O sea, ¿sintieron que no les rendía el tiempo? Es que... ¿Lo hicieron más o menos rápido? Bueno, es que lo que pasa es que nunca fue un límite de tiempos en el estudio. O sea, siempre tuvimos como que estudio en noviembre, tanto Rubén como Emilio, que son la parte, porque después llega una parte de la mastering que ya es Luis, Ujú, pero ujú. siempre estuvieron con la camiseta puesta en nosotros y nunca nos pusieron límite de horario. O sea, hubo canciones que terminamos a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea, Sí, empezábamos a las 10 de la mañana y no hasta que saliera y que... No tanto porque nos equivocábamos, más que nada para darle el Sí, pero es buscar un sonido y hasta que Sí, quede sí, ese sí, resultado sí. y nunca sabes bien qué es ese sonido. Sí, que eso estás es lo que le dio la particularidad al disco también. Que no íbamos con la idea de... Obviamente en términos ejecutivos, ¿no? El estudio sí nos decía, bueno, pues tienen de 10 a 6 de la tarde. tienen tantos días Sí, o tanta... y tienen tantos días para hacerlo, pero nosotros, como dice Charlie, sabiendo que ellos tenían puesta la camiseta con el proyecto, nunca sentimos la presión de ellos de trabajar con nosotros. Y sí, como dice Charlie, la canción fue Olvídala. La última. Olvídala fue un caso particular que ya estará sonando ahorita. Fue una que me gustaría contar esa historia. Ah, pues de una vez. ¿La ponemos? Sí, la ponemos. Vamos a poner. Porque además no iba a ser parte del disco. Esa canción es parte de la historia. Esa canción,
sí nos gustaba, nos atraía en cierta parte, pero no era nuestra favorita, nunca fue nuestra favorita, hasta hoy lo es, de las que más nos gustan. Era una canción que tenía una estructura distinta a lo que escuchan ahorita, es una canción con melodía distinta, ni siquiera era lo que es hoy. Y Olvídala fue una canción, como dice Balam, que no iba a estar en el disco, no iba a ser parte de nuestra de este álbum. Ya casi estaba abandonada Es esa que rola. teníamos Ya la habían teníamos superado. un gran problema con esa rola porque yo creo, ya viéndole desde ahorita, después de que ha pasado todo el rollo de la grabación, es una rola que cumple lo que es Glaciar, esa dualidad, pero en bruto. O sea, En cuando la, empezó, en la práctica, ¿no? En la o vida sea, real. Musicalmente, de repente era muy arriba, muy alegre, pero la letra era tristísima y al revés. De repente parecían dos canciones. Eso era lo que más nos sonaba a todos, de que, oye, parecen dos canciones dentro de una misma. ¿Qué hay que hacer para que se amalgame y sea una sola? ¿Y qué pasó entre que ya la habían casi Eso abandonado? se decidió en el estudio porque Sí, ese estuvo- pero lo peor porque de yo todo, había- lo peor de todo fue que la batería ya estaba grabada. sí, Rafa ya había... Sí, exacto. Rafa llegó con su Era justo batería. lo que iba a comentar. O sea, ya la batería Ya ya estaba estaba. grabada. Y Y ese día... todos así, el productor dijo, no, es que también nos hizo el comentario de, no, son dos rolas en una. O cambien el coro, o cambian versos, intro, bla, O bla, no la bla, graben. O no la graben. ¿Y ya no tuviste que grabar la batería? decisión la Literal. tomamos nosotros. Sí, sí, sí. De decir, no, pues, ¿saben qué? ¿Y volvieron a grabar batería o no? No, se quedó, solo se emitieron como ciertas partes. Ok. Bueno, ya ahí Pero en fue el día que Fue la... como el punto de partida para lo que se quedó en el disco. O sea, pero el día que le íbamos a grabar, o sea, el día de... Ya, o sea, ya grabó Rafa, sigue el bajo, ese día dijimos... No. Y todavía entre ese día y el que la grabamos, como está hoy, todavía hubo un ensayo, o dos, no me acuerdo, que nos dedicamos completamente a Olvídala. A reestructurarla. Porque me atrevo a decir que es una de las canciones favoritas de Balam, en cuanto a lírica. También era- De hecho, los únicos que votábamos siempre, pues, ¿no? Sácate Por tantito, los que votábamos siempre así en el ensayo era, no, es que esa canción no va a estar en el disco. Y los únicos aferrados éramos Rafa y yo, decide, no, esa canción tiene que ser parte Voy del a hacer disco". lo posible para que sí entre en el Y es disco. que al final quedó como nació la canción. O sea, sí tuvo sus ligeros cambios, modificaciones, pero la esencia de la rola es la misma desde que la creamos aquí. Solo lo adecuamos a lo técnico que ellos nos estaban dando como punto de vista, ¿no? Ok. De decir, oye, Ujú. tu verso parece de una canción, tu primer verso parece de una canción, tu segundo verso parece de otra y tu coro parece de... O sea, incluso hasta otro género. Nada, ¿no? sí, que no viene al caso y a la vez sí, ¿no? tiene nada que ver. Sí, lo que pasa es que igual teníamos que como rescatarla igual, o sea, a todo esto somos una banda independiente. Claro. Y hacer una sesión de batería en Estudio Noviembre no podía decir, oye, está grabado. No importa, bórrala. Sí, otra vez. Otro día venimos, o sea. Lo que sí es muy interesante es que la opción de, por ejemplo, darle mute a algunos canales es una opción. Y muchas veces el productor o el ingeniero de audio también puede tomar esas decisiones siempre y cuando vayan en contexto de la rola. Pero eso ustedes como van, aunque lo hubieran anticipado, tal vez no hubiera sucedido si no hubiera sido en este contexto. Y eso también está padre, ¿no? Porque tienes en este caso sería el sexto Beatle. Alguien externo a la banda que no es el productor, que es tal vez el ingeniero o el productor que va tomando esas decisiones. Sí. ¿no? Hay una, ahorita que me acordé que hablábamos de la batería de Olvídala, me gustaría que Rafa ahí platicara un poco el cómo trabaja él las baterías, al menos para el álbum. Fue una experiencia creo que muy interesante, el cómo se empezó a tomar la decisión de grabar las baterías Es como el signature sound, específicamente. ¿no? Sí. Hace rato me mencionaban algo que es como un estilo muy diferente que solo algunos músicos de... ¿Era Smashing Pumpkins? o, Smashing Pumpkin, Nirvana, Foo Fighters. que tienen como un estilo muy particular de grabar la batería. ¿Qué Sí. les aprendieron y por qué hacen la batería como la graban? Platíquenos un poco de eso. Cuéntanos. A ver, Rafa. Pues no sé, eso no, para mí fue como una orden, ¿no? Así, Se tiene que hacer así. sí, a ver. ¿Puedes o no? Sí. Entonces más bien sí fue un reto. Básicamente No es una grabar orden. cosas por separado, ¿no? Sí, o sea, todo lo que son tambores separados totalmente de platillos. Ujú. Usualmente se pone un micrófono en casi cada tambor, en el boom, en la Sí, tarola, exacto. en los toms, pero se graba Y multitrack ejecutas el todo, groove, ¿no? ajá, y ejecutas el groove tocando todas las partes de la batería. Entonces cuando me dijeron, no, vamos a hacer primero tambores, después platillos,
Es Yo como me quedé, reentrenarte, ¿no? Tienes que volver. a ver. Sí, porque siento que pierdes el feeling del groove. O ya estás acostumbrado sí, a pegarle al exacto. platillo y o sea, sentir ese movimiento y no tienes los platillos Sí, ahí. exactamente. Y estás Entonces como ya que lo haciendo tienes que estudiado así. Entonces después de la primera vez que me dijeron eso, antes de ir a grabación ya estudiaba yo aparte, primero set de tambores, después platillos. O sea, ¿Qué tal retos vez- técnicos encontraron ahí? ¿Qué perdón? ventajas te da eso y qué desventajas te da grabar por separado? Bueno, ventajas creo que en cuanto a producción, ¿no? O mezcla. Sí, claro. O sea, tienen Fue como justo la mezcla. la ventaja o la oportunidad de hacer exactamente qué, no sé, pero fue el productor, la idea del productor, decir, bueno, ahí podemos meter ciertas percusiones, ciertos pads, algo que no choque con tu batería, que se pueda omitir este platillo, ¿no? Sí, que sobre todo los platillos, el crash o el hi-hat siempre entran en todos los Sí, demás exacto. micrófonos, entonces el tener esos en silencio te da mucha Sí, flexibilidad. Exactamente, tal cual. ¿Qué canción estamos escuchando? Ahorita estamos escuchando Soy de ti. ¿Qué anécdotas vivieron ahí Soy con de esa, Tintán. con esa rolita? Pues de las cosas que decías hace rato de los arreglos aparentemente sencillos, creo que esta rola nos dimos unos gustitos ahí rítmicos. Tienen acentos bien interesantes. Ajá, exactamente. Exacto. Eso es lo que- Esos acentos. Fue una rola que de esas canciones que ya teníamos, Sí. incluso un poquito antes. Nació junto con Glaciar esta canción, igual que Al morir el sol. Sí. Igual que al morir del Al morir sol. el sol, y esas dos específicamente. Y Levitar, claro, Levitar fue como así pero una vez Levitar Charlie, tiene me su acuerdo, historia sí, aparte, esa porque- historia es muy buena porque me acuerdo que ensayábamos antes en la Roma, ¿no? En Sí. una sala de ensayo, y una vez llegó Charlie y así dijo, a ver, escuchen esto, y empezó con la introducción de Levitar, y todos nos quedamos así como que, ok, eso está buenísimo, ¿no? Y empezó en el ensayo a armarse, Como que fue armarse, evolucionando. y cada ensayo llegábamos con cosas nuevas, Ujú, ujú. a aportarle a la rola, y fue, digamos, como la primera estructura, como ya más... Yo creo que ha ¿no? sido de lo Viva. bonito de Glaciar que llegamos con un hambre de composición, de hacer algo, que eso estuvo padrísimo. En esta rola en específico de Levitar, fue el primer día cuando nos lo enseñó Charlie, empezó y así se quedó, o sea, no se modificó. Digamos, Mucho. la esencia no se modificó, Hasta se le, la fue- grabación. Sí. se le fueron agregando más elementos. Ajá, La voy a poner, ¿eh? fue de ¿Por qué un- terminamos en Levitar si estábamos en... Ah. Yo creo que Es parte de lo Porque mismo. todo el concepto de Glaciar trata de eso, ¿no? Una cosa está conectada con Uno otra. lleva Por Yo ejemplo, creo que volviendo lo al más- tema de esta rola, Ok, todas las rolas están en 4/4. Hay solo un compás de 3/4 y se los propuse y ellos se quedaron así. como, ¿qué es eso? lo contamos como 4 y 3 o como un 7. Sí, o sea, no es nada complicado, pero digo, Pero es una pausa, le da sí, o sea, algo especial. aún así sea un tiempo, o sea, sí le da otro sentido a la rola. Claro, por supuesto, ¿no? Ese tiempo en esa parte específica se me hacía como eterna, entonces dije, Hay que desaburrirnos sí. tantito y le ponemos 3, sí, ¿no? claro. Sí, creo que esa es la parte importante dentro del grupo, porque cada uno tiene como su labor dentro del grupo. O sea, ponte ejemplo, yo en el momento de componer, yo soy más Beatles, por darte un ejemplo, Ujú. Bien, 1, 2, por 3, 4, 1, 2, 3, 4, y Rafa es el encargado de que no sea 1, 2, 3, 4, ¿me entiendes? ¿No? Dentro del grupo. Entonces creo que eso es muy interesante. Y a mí lo que a mí me ha gustado mucho de Glaciar, más allá de cada uno que tenga sus influencias, es que cuando armamos la rola, o sea, las canciones, o sea, la banda se formó por más que nada por amistad, ¿me entiendes? ¿No? O sea, nadie le preguntó, ¿a qué te gusta a ti? Ah, no, chao. ¿Qué te gusta a ti? Nada. O sea, ¿me entiendes o no? O sea, como se llama, que las cosas van fluyendo y eso es muy interesante para mí. Porque la verdad es que yo me encuentro así, una persona muy radical en lo que yo compongo. Ujú. Entonces cuando yo tengo mi idea en la cabeza, así hago el Quieres demo. que sea así. Sí, pero ya con ellos me acostumbré de que no va a ser así. No, aquí se topó con pared. Entonces Con yo tiro la idea Y a ver qué y la pasa. dejo fluir. Sí, sí. Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Porque Eso es muy padre y tiene un reto porque también como
cómo afrontas las discusiones o las diferencias que puede pasar. O sea, aquí no es como tener una novia, aquí es como tener 5 novias y todos tienen una opinión y todos quieren meter mano en las canciones, y es muy fácil que una banda se deshaga. Digo, yo les platico, mi banda Tierra de Nadie, ya estábamos terminando de grabar un demo importante, habíamos tocado en lugares bastante interesantes y la banda se deshizo precisamente porque no llegábamos a un acuerdo tácito de las cosas, ¿no? Entonces se fue deshaciendo gradualmente. A mí lo que es bien importante mantener ahí lo que me gustó un poco de trabajar en Estudio Noviembre con Emilio como productor fue eso, de que lo escuchaba a todos, porque normalmente un productor te dice, ok, que venga 1 o 2 integrantes porque aquí se va a transformar en una anarquía y yo no quiero, digamos, que tengan 2 claro el concepto y con eso me junto a mezclar o a producir. En cambio, ahí en Estudio Noviembre con Emilio, siempre escuchó a todos. Ok, bien. Escuchó a todos y él opinaba sobre lo que él pensaba que podía ser mejor para la canción. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen diferencias? ¿Las discuten, se pelean, se agarran a golpes? Nos bloqueamos. Fíjate que eso... Salimos del grupo de Facebook, salimos del grupo. Por eso Charlie está pelón, porque nos agarramos así de las greñas. No, pero creo que desde un principio fuimos claros todos. Fue así. Bueno, cada quien tiene antecedentes o penales, experiencias malas, experiencias buenas o malas de grupos anteriores, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha enriquecido a esta banda, que ya llegamos a un punto de madurez musical. Entonces desde un principio así claros, ¿no? O sea, 50-50 todo, ¿no? O no sé. Digo, a veces el acuerdo es que si uno no está de acuerdo no se hace algo, o si alguien está bien clavado, no sé, tú Charlie está seguro de que esa es la idea que hay que perseguir, tal vez los demás van cediendo en algún caso. Sí, claro. Pero no es una decisión fácil tampoco, ¿no? No, pero es que tú te acostumbras, o sea, porque la verdad es que tú ya encuentras a tomar confianza con los demás integrantes. Y dejar que algo evolucione y mejore por cederles el control a los demás, ¿no? Es que la verdad es que yo llego con la idea, de repente, no siempre, llego con la idea y empezamos de ahí, o de repente la batería, o el teclado, el bajo, la voz, una melodía. Entonces, como que de repente no siempre, digamos, dejamos fluir. Y siempre lo bueno de Glaciar es que nunca las cositas van subiendo de escalón de manera natural. Ahorita que estoy escuchando ese arreglito del teclado, aparentemente es muy sencillo, pero tiene un groove muy especial que no está cuadradito, le da algo, una esencia que, digo, cada vez que escucho este disco, lo escuché ya como 4 veces y cada vez le encuentro más cosas. Alguna vez lo comentábamos Rafa y yo, bueno, todos, las rolas de Glaciar va obviamente con un tiempo, pero tiene ese grupo, tiene esa línea invisible que sientes que vas tarareando. O sea, como dices, son 4 cuartos muy predecible y a la vez no es predecible. Y tienes toda la razón, se van encontrando cada vez más cosas nosotros que ya lo escucharon hasta el cansancio. Nosotros que las compusimos, día a día las volvemos a tocar y le volvemos a encontrar cosas que es donde nos damos cuenta que somos realmente una banda. El otro día veíamos eso. Hay remates, hay ciertos arreglos que cada quien por su cuenta los hizo, pero ahí están cuadraditos. O sea, no es de que los planeamos, sino que ya están pues fluyendo. Son como micro eventos dentro de las canciones, que si hay un acento, no sé, de un fill en la batería, eso es parte protagónico de ese fill, pero inmediatamente después hay otra cosa y siempre hay 1 o 2 elementos en primer plano que te mantienen entretenido, pero no son predecibles. Con todo y que el ritmo es predecible, esos elementos no son predecibles. Además, eso me gustó mucho. Hay una parte siempre como del intérprete, ¿no? Que siempre se escucha en primer plano él mismo, ¿no? O sea, yo escucho el disco y lo primero que me puse a escuchar cuando nos mandaban las mezclas era la voz, ¿no? Y era estar escuchando la voz y me olvidaba de los demás. Entonces, de repente había comentarios que, oye, es que lo que te di está increíble por esta parte, o es que Hipnosis tiene el coro, ¿no? Entonces íbamos descubriendo, nos vamos dando ese chance de ya desprendernos un poco de nuestra ejecución. Entonces te das cuenta que la rola tiene un montón de cosas, todo un mundo, ¿no? Por yo el bajo lo acabo de escuchar, ni siquiera sabía que Jorge estaba en la banda. ¿No lo conocías? No, era un bajista virtual. Y dije, órale, está bien padre ese bajo. Sí toca bien. Es buenísimo, es muy bueno. Nosotros somos los 5 músicos,
pero si te das cuenta, en este disco somos 7. Está el productor, que es Emilio, y el está ingeniero. Rubén, que es el ingeniero de mezcla. Que todas esas cositas, o sea, que de repente... Por eso, o sea, este disco es de 7 personas. O sea, nosotros somos los músicos, pero hubo un productor y hubo un ingeniero de mezcla que también se puso la camiseta. Claro, entonces, por supuesto. eso es lo que a nosotros nos sorprendía de repente. Llegábamos, oye, pero ¿por qué suena aquí? O sea, todo Sí, eso. o en vivo estás magia, acostumbrado a escucharte como siempre y de repente hacen paneos y hacen... ¿no? Y la magia que le pone Rubén en las mezclas, para mí es, o sea, que yo tengo un poquito de experiencia como músico. Para mí creo que, no es porque esté en Glaciar, pero de lo que he tenido la oportunidad de ver de ingeniero de mezcla, creo gustó que es mucho uno de su los trabajo. más top que yo Y en notaba. general, yo creo que todos estamos de acuerdo en el punto de que es un ingeniero de mezcla específicamente, Sí, con sí. el que realmente no tienes que lidiar en... O sea, sí, siempre hay una segunda vuelta, ¿no? Como decir, oye, tal cosa, este detallito, puedes subirle, bajarle, que le des más presencia a tal cosa, ¿no? Ya sabes, el músico siempre se inventa conceptos bien difíciles que el ingeniero Que si dice, la "Ok". articulación y que si Sí. la presencia y que si... Exacto, entonces con Rubén, o sea, fueron mínimos detalles y eso nos hizo como estar bien a gusto y decir, no, de aquí nos quedamos, al menos para terminar el disco. Está increíble lo que está haciendo. Hubo una Mezcla. anécdota que fuimos nosotros, fue con Rafa y yo, a hacer una sesión de baterías. Ya estuvimos toda la mañana, no estaba Rubén. Pues justo fue la de Olvídala, Sí, fue esa. porque fue la última. Sí. Entonces llega Rubén a la 5 de septiembre. a la consola, a la mesa, y dice, ¿quién microfoneó esto? ¿Eso es bueno o es malo? No, es malo. Porque dijo... Ya va a Y quemar a alguien. sacó, ¿cómo se llama? El mic backing. Sí, sí, sí. No, microfoneen todo de otra vez. Está totalmente todo mal microfoneado. ¿Ah? Entonces ahí te das cuenta de que solamente no es por ¿cómo se llama? No es por... No tendría que haber hecho eso, o sea, podría decir, lo grabamos y ya no pasa Sí, nada. ese es Pero el- eso implica otro problema más adelante en la etapa de producción que hay que Exacto. considerar, ¿no? Y Eso sobre te todo das él que cuenta- es ingeniero de mezcla, ¿no? Sí, o sea, si te pagan por desde hora, un dices ya principio- grabo y ya me voy temprano. Eso es lo que En vez estamos- de decir me involucro en el proyecto sin ser protagónico, o sea, supongo que ninguno de los dos, ni el productor ni el ingeniero, quisieron estar ahí. Digo, aparte de los créditos, no querían hacerse sonar o no querían ser visibles dentro del proyecto, pero se nota que están ahí, ¿no? Es que también para ellos fue como un reto, porque ellos están acostumbrados de grabar otro tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros fue como muy interesante. Porque eran dos personas que no manejaban el estilo, quizás a lo mejor haber escuchado alguna canción en la radio, pero normalmente ellos no grababan ese tipo de ¿Qué cosas. graban ellos normalmente? Jazz, ¿Ok? sinfónicas, música clásica, por el espacio del estudio en noviembre. Entonces producían otro tipo de cosas, hasta también el productor otro tipo de ska, ritmos latinos y cosas así. Me gustaría preguntarles a cada uno qué les aprendieron a ellos, sobre todo al ingeniero de grabación. O sea, en tu caso igual fue lo de la batería de grabar por separado. Cada uno de ustedes qué aprendió de truquitos de mezcla o truquitos de grabación o cosas así Ah, de yo sí, todos los en días. cuanto a ¿no? batería, sí, de microfoneo, pegas al tambor, pones tu puño en el micro y donde sientas el airecito, ahí se coloca el micro. Ok, esa es Entonces buena. estuvo, Ok, sí, la apliqué y sí te funciona. da, sí. Ujú. Entonces está súper chida. Balam, ¿tú qué aprendiste? Yo en general el flujo de trabajo dentro del estudio, la organización que tiene, la planeación que hicieron Que sí la hay, con ¿no? Parece que Glaciar, no. Y sí. sí hay mucha O planeación. sea, fue muy clara con nosotros. O sea, el productor con su cuaderno, con la lista de las canciones, marcando cada instrumento que ya se había grabado, que faltaba pendiente, que había que ajustar o volver un poquito a la grabar. antigüita que tenías cinta y tenías que aprenderte la estructura de la canción que va en cada parte, ¿no? Sí. Yo creo que coincido con Balam, el compromiso también de ellos, ¿no? Como ya hemos mencionado, no son parte del estilo que nosotros manejamos y aún así se atrevieron, aún así Se arriesgaron. se arriesgaron porque también ellos tienen un nombre, ¿no? Ellos tienen algo a cargo que es su estudio, su trayectoria y aún así decidieron apostarla a nuestro proyecto, pudiendo haber
errado, ¿no? Se mucha sintieron gente a veces tal como chavitos así de que bueno, estos cuates graban jazzistas y músicos clásicos y aunque sí son músicos hechos y derechos, pues a veces dudas, ¿no? De que quiénes somos nosotros para grabar aquí. Sí, exacto. ¿Les llegó a pasar eso? Sí, personalmente principio, no sé ¿no? si por los demás, pero a mí sí, o sea, era la primera vez que yo también... ¿O qué tal si la regamos? ¿O qué tal si no estamos a la altura? Exacto. ¿O qué tal si...? Sí, ¿no? Eso es bien difícil. Eso nos pasó en la presentación del disco, que fue en el Pata Negra, en el centro. Todos estábamos nerviosos porque nuestro productor nos iba a ir a ver. Entonces, yo sé, incluso lo dije a Emilio personalmente antes de tocar. Dije, estoy muy nervioso de que estés aquí porque tú conoces las canciones, porque tú conoces lo que yo hacía mal, lo que todos hacíamos mal, y cómo lo tenemos que hacer bien. Sí, hasta el mínimo error, ¿no? Sí, Va a sí, ser o sea... Sí, pero a veces tú notas esos errores. A nosotros nos pasaba muy seguido que cuando eres músico novato, pon tú que el bajista se equivoca, todo el mundo voltea a ver al bajista, sí. ¿no? Ya cuando avanzas en esta onda de la música, tú fluyes con la rola y si tú no eres tan evidente voltear a ver quién se equivocó, el público tampoco sí, se claro. da Sí. cuenta. No que sea intencional, pero eso marca mucho la diferencia entre un exacto. grupo de novatos y un grupo... Oye, o lo volteas a ver con una sonrisa así de... Sí, ah, sí, súper increíble. Sí, muy natural. Pero fíjate que hasta esa sonrisa que pueda ser discreta entre nosotros, si alguien